confirman si me escuchan bien. Ya, gracias. Entonces, gracias, podemos empezar. Bueno, esta es una actividad que tenía por objeto sustituir la clase de la anterior semana, ¿no? Mm, bueno, de todas formas, la clase de hoy también sirve para coordinar actividades relacionadas con el primer examen parcial, con el curso de Hormigón 2, con SIP 210, con ustedes, ¿no? No sé si está en línea el auxiliar que se llama Gonzalo Ríos. Está. Bueno, él ya le hice conocer que el examen parcial, bueno, ustedes también saben, ¿no? Que va a ser este próximo sábado presencial en la carrera de ingeniería, ¿no? En nuestra carrera de 10 a 12, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso, que arriba le pondremos por si acaso alguien no se siente informado. Examen del primer parcial, sábado 16, ¿no? Sábado 16 de abril. Ese es el horario del primer parcial de SIP 210. SIP 210, hormigón 2, ¿no? El horario, horas 10 a 12. 10 a 12. Eso para empezar. Se va a dar en 2 o 3 ambientes, ¿no? Se van a subdividir los ambientes. Por favor, asistan, porque a la primera hora van a dar examen los estudiantes del nivel 1. Y obviamente después van a entrar ustedes. Por eso les aconsejo que vayan con las medidas de bioseguridad que corresponde, ¿no? Por favor, les enseño que asistan ese día con su carnet de identidad, ¿no? Para identificar a cada uno de ustedes, portar carnet de identidad, ¿no? Después con barbijos, después alcohol para desinfectar sus asientos y obviamente la mesa de trabajo, ¿no? Bueno, el asiento en general, ¿no? Tienen que desinfectarlo antes de tomar asiento donde les corresponda, ¿no? Después también tienen que portar todo lo que corresponde al examen. No hay préstamos de nada, ¿no? Tienen que tener su de calcular, no hay préstamos, ¿no? Absoluto. Después tienen que tener sus lápices, borradores, reglas o escuadras, lo que corresponda para trazar, y obviamente papel bond blanco. Tienen que tener todo ese material para ingresar al examen, ¿no? Otra cosa, también aquí así me estoy olvidando, carnet de identidad, carnet de vacunas, vacunas, ¿no? Tienen ustedes cada uno su registro de vacunas, tienen que tener también eso, ¿no? No pueden ingresar personas que no estén vacunados, por este caso, ¿no? Bueno, hay carnet de identidad, carnet de vacuna, barbijos, alcohol,
máquina de calcular, lápices, borradores, reglas, papel bond, blanco. No hay contacto de una persona con otra, o sea, no se pueden prestar nada. No podrán pasar o prestar ni compartir ningún material durante el examen. En el aula, durante el examen. ¿No? Es completamente, ¿cómo les puedo decir? Aislados, ¿no? No pueden prestar ni compartir ningún tipo de material en el aula durante el examen. Nosotros también, las preguntas serán por vía WhatsApp. Las preguntas se harán llegar a cada uno vía WhatsApp, ¿no? Así que tampoco vamos a repartir fotocopias, ni vamos a escribir en la pizarra, nada de eso. Entonces, tienen que portar celular para copiar las preguntas. No hay, como les decía, no tenemos, o sea, mi personal tampoco va a tocar ni nada, ni la armadilla, ni la pizarra, absolutamente nada. Apenas vamos a caminar y vamos a recepcionar sus exámenes, ¿no? Para la recepción de exámenes, en lo posible, deben ser una bolsita de papel plástico, ahí, ¿no? Tamaño carta, bolsitas plásticas para vender, entonces lo ponen en una bolsita plástica y entregan eso. Después, ¿qué más hay que coordinar? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Respecto al temario, ya hemos señalado, el temario incluye losas macizas y losas nervadas, ¿no? ¿Sí? Losas nervadas en general, ¿no? Eso es todo el temario, bueno, es todo lo avanzado, ¿no? No sé si serán 2 o 3 preguntas, pero mínimo 2 preguntas, ¿no? ¿Qué otro aspecto más hay que considerar? No sé. ¿Ustedes tal vez tienen alguna pregunta? Consultas. No es necesario, no, el examen va a ser preparado de tal forma que no sea necesario que lleven equipos de computación, ¿no? No laptop, nada. O sea, como siempre, material de apoyo es un formulario en una hoja. Eso es su material de apoyo. Ahí pueden poner todas las fórmulas que consideren conveniente, ¿no? Sí, eso sería todo. De todas formas, está sujeto a aclaraciones. Ustedes, si tienen alguna consulta, por favor, háganos conocer ahora que estamos hablando del examen. Hola, ¿está todo claro? ¿Conforme? A ver, hay 30 participantes, no está escuchando nadie el tema del examen. A ver, el señor Valle Edson, a ver, comuníquese, ¿está todo claro? Valle Edson, Edwin Puma, todo claro, ingeniero, ya, pero Valle, a ver, Valle Edson, ¿dónde está? Comuníquese, el señor Valle Edson, ya, correcto. A ver, una señorita, vamos a ver aquí,
La señorita Estrada Gabriela, ¿considera que está todo claro para el examen? Sí, ingeniero, está claro. Bueno, muy bien. Disculpas, pero me tengo que asegurar que estén escuchando, si no, ¿cómo voy a...? Después me van a estar observando que no sabían que... Bien. El siguiente, o el tema que estamos encarando ahora es el tema de losas con viguetas prefabricadas. En los ambientes, no sé todavía, les diré honestamente, a pesar que ayer fui a la carrera a hablar con secretaría y a hablar también con el director de la carrera. Hoy día sé algunas preguntas, pero lo único que me han dicho es que vamos a tener los ambientes reservados para el examen. Les he hecho notar que voy a dividir en grupos, ¿no? Entonces, pero no sé qué ambiente, no sé qué número será, sinceramente. Pero tiene que ser lo más amplio posible, lo más grande. Que no vamos a dar en un aula virtual, todos apegados uno con otro, no tiene sentido. Tenemos que dar en aulas amplias, ¿no? Las más grandes que pudiera tener la carrera en los 2 pisos, ¿no? Ahí va a ser el examen. De todas maneras, como les dije, apenas entren al examen, la pregunta se les va a llegar vía WhatsApp. Así que no va a haber mucho problema al respecto, ¿no? Va a ser simultáneo para todos. Bien. ¿Qué más tenemos que aclarar? No hay más, no. Bueno, entonces decía que las losas con viguetas prefabricadas, bueno, es un sistema de construcción bastante difundido, ¿verdad? Son métodos constructivos que ahorran encofrado para las losas. Las viguetas permiten reducir el consumo de madera, ¿no? Después también es más rápido, se construye menos tiempo. Después es más seguro. La vigueta como tal sí, obviamente está sujeto en su proceso de construcción a control de calidad, ¿no? Cuando son viguetas certificadas, ¿no? Pero los errores hay varios errores que se cometen al tiempo de hacer losas con viguetas prefabricadas. No falla, a no ser que compren o pongan una vigueta que no está certificada, ¿no? Que no conocen o no tienen certificado de calidad o no están respaldados por alguna entidad que certifica calidad, ¿no? Porque cuando una empresa les provee una vigueta a tiempo de certificar calidad, les está dando también una seguridad en el uso de esa vigueta, ¿no? Bueno, en realidad, como les decía, los errores pueden provenir no tanto de la vigueta como tal, sino con las fallas, ¿no? Sino del proceso constructivo, porque no hemos colocado el acero que correspondía. Vamos a ver algunos detalles constructivos con las viguetas, ¿no? Ya les había mostrado esta gráfica donde nos muestra cómo es la tipología, digamos, de una losa nervada con viguetas, ¿no? La única diferencia con esta figura es que esto puede ser, digamos, un complemento de plastoformo o material más liviano en lugar de complemento de cerámica hueca, como ven acá, ¿no? En las características generales ya habíamos indicado que hay edificios donde se usa bastante, como edificios para viviendas, oficinas, inclusive edificios educativos. Aunque aquí hay una cierta, los edificios educativos, hay una cierta un cierto cuidado que hay que tener, ¿no? Porque los edificios educativos hay ambientes que están sujetos a vibraciones, porque hay ambientes para gimnasia,
para actividades deportivas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de calcular un edificio en La Paz donde las plantas bajas eran estaciones de servicio, ¿no? De un colegio de Don Bosco. Los 2 pisos abajo eran estaciones de servicio y el nivel de la planta ya a nivel cero, los propietarios del colegio, que eran religiosos, me dicen que queremos un coliseo. Así que se ha hecho un coliseo, un edificio de uso múltiple, donde, reitero, las plantas bajas eran eran pisos para garajes, estacionamientos, y luego venía el coliseo, con su cubierta, etcétera, ¿no? Y ese piso por dentro del coliseo está sujeto a vibraciones terribles y ellos querían hacer con prefabricado. Pero luego vimos cuáles eran los riesgos, analizamos los aspectos dinámicos que se producían y no, pues, las viguetas no están calculadas. Bueno, ahora les voy a mostrar, ahora hay viguetas que teóricamente funcionan contra sismos, hay viguetas sismo-resistentes. Tal vez esas pueden utilizarse para pisos de ambientes deportivos. Así que nosotros decidimos hacer un losa nervada vaciada en sitio. Ya no nos atrevimos a hacer con viguetas prefabricadas, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo deportivo es un coliseo que está sujeto a actividades permanentes, ¿no? Entonces hay bastante vibración. ¿Cómo se desempeñan las viguetas normales en vibración? No hay una certificación como tal. Habría que hacer pruebas, ¿no? Bien, eso sería respecto a los usos, ¿no? Ya les había comentado que las viguetas normalmente son hechas de hormigón pretensado, ¿no? Pretensado. Hay viguetas de hormigón armado solamente, ¿no? Sin pretensado. Hay viguetas, pero son viguetas para usos mucho más digamos, más que todo para viviendas, ¿no? Esas viguetas de hormigón, solamente de hormigón, están más orientadas a utilizar en viviendas, ¿no? Han hecho, se usa también, ¿no? Esas son viguetas donde el acero es el acero común, es diámetro 10, diámetro 12, o diámetro 8, etcétera, ¿no? Pero lo que más se utiliza son de hormigón pretensado, ¿no? El pretensado es posiblemente estén llevando algunos de ustedes, no sé, o van a llevar hormigón pretensado, es una técnica que permite, digamos, darle cierta, permite insertar, incluir dentro del elemento estructural una energía interna, ¿no? A través de un preesfuerzo, por eso se llama pretensado, ¿no? Ese preesfuerzo se logra estirando los cables, ¿no? Estirando estos cables, vaciar el hormigón con el cable estirado, esperar que frague, soltar la sujeción de los cables y el cable, como es metálico, elástico, al tiempo de recuperar su longitud inicial, ha de transferir esa fuerza inversa al hormigón, como aquí están viendo. Ese es el pretensado. Se puede, obviamente, calcular cuánto de esta fuerza inversa se debe transferir, ¿no? De tal manera que cuando venga la carga, las tensiones aquí sean nulas, se anulen, porque esto está induciendo a, ¿cómo les puedo decir? Una carga interna, está sujetada a compresión y obviamente todas las fibras están en compresión. Entonces, cuando viene por acá una carga, esa fuerza de compresión poco a poco, se va a ir anulando hasta hacerse cero. Entonces, ese es el punto de equilibrio con la cual se mide la fuerza del pretensado, ¿no? Y ese es el
Entonces, como les decía, la técnica del pretensado tiende a anular anular los esfuerzos de tracción acá, ¿no? Entonces, es una técnica bastante sencilla, bueno, y está bastante difundido, ¿no? Entonces, las empresas que fabrican estas viguetas tienen diferentes tipos de maquinaria que hacen ese trabajo. Y hay varias empresas, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a conocer Pretensa, sus, sus, sus billetas de Pretensa. Y vamos a tratar de ver en un tamaño un poquito más pequeño. A ver, aquí más grande. Entre las billetas de Pretensa, que es la empresa que fabrica este tipo de materiales, este tipo de billetas tienen sus correspondientes características. No se ve bien acá. A ver, voy a ver esto. Copiar, insertar, índice, pegar, digamos. No sé qué pasa aquí. Ya. Ya. Entonces, a ver, vamos a procurar esto, ver, digamos, hasta por ahí, ¿no? Entonces, si pueden ver, aquí Pretensa tiene sus billetas, ¿no? Y nos dice claramente que cuenta con la certificación de IGNORCA 9NB 997 desde el año 1998, ¿no? El Comité Andino de Normalización los reconoce en la resolución 506 del 2001 como aplicable en toda la CAN. ¿Saben qué es la CAN? Lo que antes se manejaba bastante, ¿no? Este organismo internacional, la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Ahora creo que ya un poco ha quedado en segundo plano ese tema, ¿no? Entonces, los datos, estas son la configuración de las billetas y sus datos técnicos están ahí mostrándonos. No se ve clarito acá. Esto es normalmente 10 centímetros. Esta altura también es 10 centímetros, ¿no? O 10.5. Y aquí están los cablecitos que se usan para el pretensado. No es acero normal, como les decía, es un cable especial, ¿no? que se utiliza para esto. En la segunda página seguramente podemos encontrar algunas características de esos materiales, ¿no? Ustedes lo pueden bajar esto del internet también, no es necesario que yo les explique en detalle, pero lo pueden leer y lo pueden revisar, ¿no? Todos estos datos que ellos tienen, ¿no? Pero algo que nos llama la atención son estos datos técnicos, ¿no? Sus billetas de Pretensa tienen una resistencia del hormigón de 35 a 40 megapascales. La tensión de rotura del acero que utilizan es de 18.000 kilos centímetro cuadrado, como pueden ver, ¿no? Entonces, no es un hormigón normal para empezar, es un hormigón tampoco es de alta resistencia. Es un hormigón, claro, de resistencia elevada, de 35 megapascales, 350 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, y el acero tiene 18.000. Ya les había anticipado eso en la clase anterior, el acero corriente que utilizamos en la construcción tiene un FIE máximo 6.000, de lo que yo conozco. La mayor parte de los aceros viene con 4.200, 4.600 de fluencia, o 5.000 también, ¿no? Ahora viene más común con 5.000.
de fluencia, y luego hay aceros especiales que vienen con 6.000 kilogramos centímetro cuadrado de fluencia. Dice, aquí yo veo algo bien contradictorio que nos ocurre a todos, ¿no? Aquí nomás hay algo que me parece raro, ¿no? Cuando dice resistencia de hormigón está manejando en megapascales, pero del acero está manejando en kilogramos centímetro cuadrado. Podría haberlo puesto también en megapascales, ¿no? Pero la gente todavía no, pese a los años que han transcurrido, no dimensiona en su mente a un megapascal, a un newton, a un kilonewton, eso es que estuviese en la nube, ¿no? Cuando uno dimensiona las cosas, cuando les hablan en kilogramos centímetro cuadrado o en toneladas, ¿no? En toneladas metro cuadrado, uno se da cuenta cuando habla de fundaciones, por ejemplo. Toneladas centímetro cuadrado cuando habla de esfuerzos en vigas, o kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Cuando hablan de newtons per pascales o kilonewtons, eso es en el aire. Yo veo eso, ¿no? No sé, no se dimensiona en la mente de uno la magnitud de lo que significa esa fuerza. Bueno, les decía, esto es pretensa, y esto en sí es un pequeño círculo para que se den cuenta de lo que nos sucede en nuestro mundo, ¿no? Pues, fíjense, megapascales, kilogramos centímetro cuadrado. Bueno, entonces los proveedores de estas viguetas obviamente nos recomiendan hacer seguimiento a sus digamos, utilizar adecuadamente, tener seguridad en el uso del material, ¿no? Aquí nos recomiendan cómo se debe copiar las viguetas, como previo, dice por ejemplo acá. Obviamente, cuando están colocando un piso reaccionado de compresión, etcétera, no va a funcionar esto, pues no va a resistir así como está, se tiene que apuntalar, ¿no? Dice el montaje, cuando apuntalamiento previo, eso podemos leer un poquito más, digamos, sí, ¿no? ¿Qué dice el apuntalamiento previo? Deberá hacerse antes de montar la primera vigueta, ya que las mismas no trabajan por sí solas, sino recién en conjunto con la capa de compresión una vez fraguada. Las soleras de apoyo de las viguetas se colocarán a una distancia máxima de 2 metros, ¿no? Con puntales de sostén cada metro, ¿no? Para altura de puntales hasta 2,80 metros. Es un entrepiso común, ¿no? De altura 2,80. Montaje, dicen, las viguetas deben apoyarse. Este es un punto muy importante, esto del apoyo, ¿no? Las viguetas deben apoyarse entre 5 a 10 centímetros sobre encadenados o vigas vaciadas con anterioridad, y por lo menos 5 centímetros en los encojados de vigas a vaciar en conjunto con la carpeta de compresión. La separación entre viguetas se determina automáticamente por los propios complementos. El montaje se completa armando una malla de 30 por 30 centímetros con acero de 6 milímetros por encima de los complementos, salvo especificaciones especiales. Ellos, por ejemplo, aquí, esta recomendación que tienen acá, sirve exclusivamente para cargas gravitacionales, ¿no? Para cargas gravitacionales, o sea, para carga vertical. Porque si hubiera sismo, este apoyo sería insuficiente.
si hubiera vibraciones sobre el entrepiso, ese apoyo que está ellos recomendando pretensa es insuficiente, ¿no? Ha habido problemas cuando ha habido sismos y cuando han tenido, pues les decía, a veces se cometen errores a veces, porque esos apenas le hacen tocar la vigueta sobre la viga de apoyo y obviamente puede zafar de eso, ¿no? Y ha habido colapsos parciales de entrepisos por ese motivo, ¿no? Y si hay sismo, peor, pues, porque el sismo estamos acostumbrados a ver el efecto del sismo como una fuerza horizontal, pero eso es las ondas horizontales que se producen en el suelo por el sismo hacen mover a la estructura horizontalmente. Pero el sismo transmite también ondas verticales, ¿no? Ondas verticales. Entonces, y esas son más riesgosas, porque la onda vertical levanta algo arriba y baja, levanta y baja, levanta y baja. Entonces, eso produce un efecto dinámico más fuerte todavía sobre la estructura, ¿no? Entonces, ahí, cuando hay ondas verticales sobre una estructura, y si el apoyo es digamos, precario, ha de colapsar. Entonces, esta recomendación que aquí dicen que debe apoyarse 5, 10 centímetros, etcétera, sirve solo para cargas habitacionales y para ambientes protegidos. Porque esta malla que está colocando 30 por 30 y de diámetro 6 es una malla, yo les digo sinceramente, muy pobre. Porque una vez que vacían el entrepiso empieza a fisurarse el vaciado por todo lado, empieza a cuartearse por todo lado. Es una pobreza total. Ahora, en terrazas, imposible hacer esto. En una terraza tienen que poner más acero, mucho más acero que lo que está diciendo acá. ¿Por qué? Al menos en Potosí, o donde son los lugares, la temperatura se mueve en rangos más amplios, ¿no? Y se mueve entre temperaturas negativas y temperaturas positivas, ¿no? Entonces, nuestro rango de variación es amplio, por lo que hay tiempos en los que la temperatura baja a -5 grados, -7 grados, etc. Y a mediodía está en +10, +15, +20. Entonces, el rango de movimiento de la temperatura es mucho más amplio que, por decirles, en Santa Cruz. En Santa Cruz es 20 grados término medio. Cuando hace 30 grados se siente calor, etc. Pero está subiendo al positivo y sigue siendo positivo, ¿no? Además, el vaciado de la obra en Santa Cruz se da sobre una temperatura promedio de 20 grados, ¿no? Entonces, cuando sube a 30 o a 35 grados, se ha movido solamente 15. Ese es el rango de variación, 15 grados. Pero en nuestro medio, si digamos ha llegado a -7 grados en la mañana, en la madrugada, y a mediodía es 20 grados, se está moviendo 27 grados. Es el rango de variación de la temperatura. Y eso tiene efectos muy, muy perniciosos sobre una losa, al menos en la terraza, ¿no? Entonces, estas recomendaciones son para construcciones también, para viviendas, para construcciones, como les decía, módicas, ¿no? Hay que tener cuidado especial, reitero, cuando tenemos terrazas, o si hay sismos, etc. Aquí que dice del vaciado de la carpeta. A ver, el vaciado dice el hormigón de la carpeta de compresión debe ser mezclado, vaciado y vibrado. Obvio, pues eso lo sabemos, ¿no? Siguiendo las normas adoptadas para el país en la construcción. La norma, si adoptamos la norma americana, si nos están diciendo que sigamos la norma americana, imposible de cumplir. Nosotros estamos lejos de cumplir con las normas de la CI en el manejo del hormigón, en el vaciado del hormigón, en la tecnología del hormigón. No, eso no cumplimos de lejos, ¿no? Bueno, después hablan ¿qué están hablando acá?
Podemos verlo así arriba, pues, ¿no? De usos, viguetas paralelas a una viga, dice. Cuando las viguetas se disponen paralelos a la dirección de una viga principal, se puede colocar en el encofrado una madera adicional. Está hablando de esto, ¿no? Bueno, esta es la viga principal. Aquí se puede colocar una madera adicional para apoyar el primer complemento. Ya son recomendaciones para disponer las viguetas, ¿no? En la construcción ya van a experimentar muchas cosas. Por ejemplo, cuando se hace esto, a veces se entra este primer cosa, se entra hacia adentro, están ahí sufriendo al tiempo de vaciar. Hay que tener cuidado con este sistema de trabajo, porque yo he pasado por esa experiencia también. Varias veces el plastoformo, inclusive de las viguetas, ¿no? Se ha entrado hacia adentro porque algún descuidado de los maestros lo ha pisado, la mezcla se ha amontonado sobre eso y tiene mucho peso, lo ha roto al plastoformo, porque apenas tiene una oreja, ¿no? Que lo sostiene. Tampoco es un material súper resistente, ¿no? Entonces, normalmente los machos de trecho en trecho se ponen tablas abajo, ¿no? No es tanto como aquí dice que no hay ningún encofrado, ¿no? Para evitar esos problemas en la etapa constructiva, los machos ya conocen y se ponen tablas ahí abajo. Varias veces ha ocurrido eso, ¿no? Este plastoformo se esté apoyado en la viga o esté apoyado entre viguetas, corre el riesgo de entrarse hacia adentro. Entonces, tampoco no es tan evidente que solamente vas a usar puntales, ¿no? Tenías que tener mucho cuidado para que no se entre este plastoformo hacia abajo. Claro, si fuese cerámica esto no hay problema, esta cerámica resiste mucho más. Estas orejas son débiles, son muy débiles por si acaso. Bueno, y así hay recomendaciones de todo tipo, ¿no? Para, para la tecnología del manejo de las viguetas, ¿no? Por ejemplo, aquí está hablando vigueta empotrada en viga invertida o en viga plana, cómo se colocan las viguetas en voladizos. Este es importante leerlo, esto del voladizo, vamos a ver, del voladizo, ¿qué podemos decir? A ver. Voladizos, ¿no? Bien. A ver, esto es importante. Dice, las viguetas, ¿no? Eso entiendan bien, las viguetas fueron diseñadas para trabajar como simplemente apoyadas, isostáticamente, ¿no? Se dan cuenta, ¿verdad? Lo que se dice. Las viguetas fueron diseñadas para trabajar como simplemente apoyadas isostáticamente. Por lo tanto, cuando se las dispone en voladizos, se deberá reforzar la losa con aceros negativos adicionales, ¿no? Aceros negativos adicionales, que deberán calcularse de acuerdo a los momentos flectores solicitantes. Los aceros deberán empocharse en 1,5 veces la longitud del volado. ¿Ve? Ese es un punto muy importante. Nervio de rigidez es otro punto que también lo demás son aspectos más de construcción. Los aspectos que tienen que ver con el cálculo. Aquí hay uno que dice nervio de rigidez, diafragma o riostras transversales, ¿no? Dice, estos son elementos usados en toda construcción para rigidizar. Aquí estamos viendo, ¿no? Fíjense, aquí hay un espacio que están dejando para los nervios transversales, que lo llaman nervio de rigidez, ¿no? Estos son elementos usados en toda construcción para rigidizar las losas,
ayudan a evitar la vibración de las losas. Se consigue por un espacio de 10 centímetros de ancho, ¿no? En concordancia con la solera de apuntalamiento. Esta riosa transversal a las viguetas es la seguridad contra posibles vibraciones que debemos evitar en toda losa. Hasta los 3 metros no son necesarios. Se aconseja, ¿no?, en losas de luces mayores con separación máxima entre ellos de 2 metros. Se recomienda colocar en cada nervio de rigidez por lo menos 2 diámetros de 10, ¿no? Es aquí. Pero en realidad este es un nervio parcial, ¿no? El verdadero nervio de rigidez tiene que tener vaciado la misma altura del entrepiso. Este vaciado va a ser entrecortado. Pues. Entre vigueta y vigueta va a estar toda la altura del entrepiso. Pero cuando toca la vigueta va a estar en su mitad. Entonces el acero de 2 de 10, ¿dónde va a entrar? ¿Dónde está? No va a estar abajo, como corresponde, va a estar arriba, como acero negativo solamente. ¿Ve? Entonces, la efectividad de ese nervio de rigidez en las losas con viguetas prefabricadas es menor, es parcial, ¿no? Se darán cuenta de eso, porque como ven acá, estamos con el nervio de rigidez, estamos queriendo atravesar al mismo nervio, no se puede. El acero de ese nervio no va a estar abajo como debería ser, va a estar arriba. Entonces es un elemento de efectividad parcial, ese nervio. Bueno, de todas maneras hay que colocar, ¿no? Hay que colocar. A ver, otras recomendaciones, no sé si en esta otra hoja hay, recomendaciones de carácter, a ver aquí. En alguna parte hay, ¿qué se debe hacer cuando hay muros? Aquí no está eso, ¿no? No encuentro esa recomendación cuando hay muros. Aquí no sé. Sobre vigueta apoyada sobre una viga o muro, no puede ser apoyada. Viguetas que se apoyan sobre una viga vacía, nervios de rigidez, cumbreras. No está, perdón, no está, ¿no? No está el otro caso que les decía. Bueno, en todas las empresas, obviamente, su marketing empieza mostrándoles su folleto, ¿no? Su tríptico, donde explican las características de su material. Obviamente que van a ellos tratar de resaltar, ¿no?, las virtudes de estas viguetas, pero nosotros tenemos que tener la seguridad de que eso es verdad, pues, ¿no? Para eso están estudiando. Últimamente ha habido, les decía, ha habido ya intentos, bueno, los de Pretensa que dan algunas recomendaciones de las dimensiones que debe llevar los entrepisos, por ejemplo. Aquí estamos viendo, terminamos esto con Pretensa, viendo algunas recomendaciones que tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí nuevamente están hablando de su hormigón, están hablando de los aceros, están estableciendo dimensiones, que las más usuales. Aquí están mostrándonos, ¿no?, cuando realmente hay muros, digamos, o es carga bien pesada, se puede utilizar, digamos, 2 viguetas lado a lado, ¿no? Lado a lado, ¿no? Entonces, eso aquí había estado esa recomendación. Bueno, de todas maneras, dice, aquí también hay algo que dice, Pretensa exige para la aplicación para la aplicación de las tablas de momentos vectores admisibles el cumplimiento de una resistencia característica mínima para la carpeta de compresión de 21 megapascales a los 28 días.
O sea, claro, eso es evidente, ¿no? En realidad, casi es general ese criterio de que para una estructura de hormigón armado, sea vivienda, sea un edificio de cuantos pisos sea, siempre se requiere una resistencia del hormigón mínimo 210, mínimo 210. En estos tiempos al menos, ¿no? Ya en otros lugares inclusive el mínimo es 250, no ni siquiera 210. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. No podemos vaciar, por decirles, una losa con vigueta y ponerle hormigón de 180 y una carpeta de compresión. A eso se refiere. Eso no se puede hacer, porque va a fracasar por compresión ya también. Entonces, el hormigón, que es el mínimo, es 210, ¿no? Ese es el punto que están hablando ya. Bien. Les decía que también últimamente han aparecido algunas variantes de viguetas. No es la única vigueta de este tipo, como lo hemos visto. Por ejemplo, en Santa Cruz ha aparecido este otro tipo de vigueta que sirve para resistir, resistir sismos, ¿no? Viguetas pretensadas sismo resistentes, dice, ¿no? Esa es su característica de este tipo de vigueta, para sismos resistentes. Pero en general, ¿qué tiene de nuevo esta vigueta? Simplemente estos ganchitos que ven acá, que le llaman greques, ¿no? Sirve para que por aquí pase la armadura transversal, ¿no? Armadura de unión, vigueta de hormigón basial. Es decir, esto sirve para amarrar aquí los aceros longitudinales y transversales de tal forma que cuando haya sismo no se desprenda la vigueta del hormigón como tal, porque eso es lo que sucede cuando se vibra la estructura por efecto del sismo. Tiende a separarse la vigueta obviamente del plastoformo inmediatamente, ¿no? de la carpeta de compresión. Como está unido solamente por hormigón, entonces ese efecto del sismo es pernicioso. Lo separan la vigueta de la losa superior de la carpeta de compresión y empiezan a trabajar individualmente vigueta y losa. Y ahí es donde pierde rigidez y viene el colapso, ¿no? Entonces, para un poco reducir ese efecto negativo, han incorporado estos de esta fábrica, de esta línea, han incorporado estos elementos que los llaman greques, ¿no? Dice, la tradicional y excelente vigueta Tecnopreco fue mejorada con la incorporación de los greques, que consta de acero adicional de refuerzo en la parte superior de la misma, gracias a los cuales es posible lograr una mayor adherencia entre las viguetas y el hormigón vertido en obra, logrando de esta forma una estructura monolítica. Gracias a la incorporación de los greques se tiene como resultado una losa conformada por diafragmas rígidos, los cuales ante un evento sísmico limitan los daños a la estructura y brindan mayor seguridad a los ocupantes. Esa es característica de este tipo de viguetas, ¿no? Después nos dan algunas propiedades, por ejemplo, aquí nos dice el peso de la vigueta es de 17,5 kilos por metro, ¿no? Una vigueta de 4 metros, 17,5 por 4, es 70 kilos, ¿no? De 4 metros. Ahí está un poquito la manipulación de las viguetas muy pesadas, se hace un poco complicado. Bueno, ahora se manejan grúas, ¿no? Pequeñas grúas para manipular y colocar las viguetas en su lugar. Esta empresa, por ejemplo, nos está diciendo que el hormigón de sus viguetas, el hormigón de la vigueta, ¿no?
es de 350 kilogramos centímetro cuadrado. La resistencia media del hormigón es 400 y la tensión la tensión de rotura del acero pretensado 18.500 kilogramos centímetro cuadrado y la tensión de rotura del acero de Grexis. Pero ese es un acero normal, ¿no? Tiene 4.200. Bueno, esas son sus características que nos hacen conocer. Después, claro, aquí no está precios, no nada de eso, ¿no? Bien. Por tanto, ustedes pueden tomar conocimiento con esta breve introducción de un sinfín de viguetas, tipos de viguetas que hay disponible en nuestro país, en Bolivia, en varios lugares, ¿no? Un segundito, por favor. A ver, un minutito. Bien, les decía entonces que que hay un sinfín de viguetas que pueden ustedes encontrar información en el Internet. Ahí están hay viguetas de Concretex, Ormipret, y hay varias. Ahora se han dedicado muchas empresas a fabricar viguetas. Ahora nos vamos a la parte de cálculo, ¿no? Esto también de una forma un poco rápida. En la anterior clase estuvimos hablando de los cálculos, ¿no?, que se deben realizar para un entrepiso con viguetas. Como han leído ustedes, que las viguetas están calculadas siempre para que funcionen como simplemente apoyadas. Entonces, en un entrepiso cualquiera, vamos a ver, ahí, sí, tengo acá, segundito, vamos a ver, vamos a compartir pantalla, vamos a Nervad, no sé si lo están viendo. Cuando decimos que las viguetas son calculadas para resistir, digamos, carga como simplemente apoyadas, quiere decir que nosotros, si este entrepiso queremos construir con viguetas prefabricadas, quiere decir que vamos a colocar una vigueta de aquí hasta este punto, ¿no? Um, de este punto a este otro punto, otra vigueta, y en el voladizo la vigueta no ha de trabajar. Por mucho que ustedes prolonguen de este punto hasta el extremo del volado la vigueta, ¿no? ¿De cuánto sería la vigueta? De este apoyo a este apoyo, la vigueta es de 4 metros, ¿no? Y
de aquí a aquí es 4 metros, de aquí a aquí es otros 4, de aquí es unos 50 el volado. Entonces, si quieren prolongar, si quieren ustedes hacer que pase la vigueta el volado más, entonces van a tener que colocar una vigueta de 4 más unos de 5 o de 5,50 metros de longitud. Pero en esta parte del volador no les ha de trabajar la vigueta como ya han leído, ¿no? Les ha de servir en el voladizo simplemente como apoyo para sostener los complementos, ¿no? Y el acero negativo va a estar por encima, eso quiere decir. Aquí también esto va a estar, si está en esta dirección, va a ser una vigueta de 2,50. Entonces, eso es lo que estamos señalando en los apuntes, ¿no? Aquí estamos diciendo que las viguetas sirven solamente para resistir momentos positivos. Para los negativos se debe calcular la armadura correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si quisiéramos construir este entrepiso con viguetas prefabricadas? Tenemos que adquirir viguetas para 4 metros, tenemos que colocar en el lugar las viguetas, tenemos que colocar la armadura de la carpeta de compresión, que ya saben ustedes que es un empasillado, ¿no? Con armadura en la dirección X y en la dirección Y, o X y Y, en todo el entrepiso. Además, en el voladizo tiene que haber una armadura especialmente calculada para el volado, armadura negativa, ¿no? Eso sí. Y en los apoyos continuos, porque este es un voladizo, aquí va a haber acero negativo propio del volado, y aquí hay continuidad de un nervio con el otro, ¿no? Y sin el acero del empasillado que vamos a colocar en la carpeta de compresión, no es suficiente para garantizar esa continuidad. Generalmente, cuando no se coloca acero negativo en estos apoyos interiores, lo que sucede es que aparecen fisuras en la cara del apoyo, fisuras transversales, ¿no? Así como estoy señalando con el cursor, ahí aparecen fisuras. Para evitar esa fisuración, entonces tenemos que colocar aquí armadura negativa, por lo menos, ¿no?, en una cantidad tal que evite esa fisuración. O sea que tenemos que superar el momento de fisuración de la losa. Por lo menos eso hay que colocar como apoyo, como acero negativo en los apoyos interiores, ¿no? Los aceros de continuidad son importantes, los entrepisos. Ahora, si es terraza, ahí tenemos que respetar en la terraza el momento hiperestático que se produce en el apoyo, 100%. Hacemos el análisis de un nervio de extremo a extremo, desde empezando del volado, terminando en este otro punto, y tomamos en cuenta los momentos negativos del análisis hiperestático que sale aquí. Y con eso tenemos que colocar la armadura, ¿no?, en este apoyo. Si es terraza particularmente. ¿Por qué? Porque es obvio, ¿verdad? No queremos que exista filtraciones de agua en la terraza. Entonces tenemos que colocar la armadura negativa conforme al cálculo. Además, si es terraza, ya les he comentado que la armadura, el empasillado tiene que ser más denso, no lo que dice, pretensa, por ejemplo, diámetro 6 cada 30. Ese es muy pobre para una terraza, muy pobre. Se va a fisurar por todos lados su terraza, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esos aspectos. Por lo tanto, ¿qué deberíamos calcular para este entrepiso? ¿Cuál sería el acero que debemos colocar nosotros? Para los momentos positivos ya no vamos a calcular nada, pues nos va a dar el proveedor en la vigueta y eso vamos a poner, ya no tenemos que calcular. Pero
Para los momentos negativos tenemos que determinar el acero. Tenemos que calcular, para empezar, este voladizo, qué acero va a tener acá. Tenemos que calcular el acero negativo de este apoyo interior. De este de borde no es necesario, es acero mínimo, pero de este apoyo interior sí. ¿En función de qué? En función del tipo de la utilidad del entrepiso. Si es ambiente protegido, es suficiente colocar acero de continuidad acá, con el momento de calculado, con el momento de fisuración. Pero si es terraza, hay que calcular, colocar el acero acá de acuerdo al momento hiperestático que se genere en este apoyo. Entonces, en toda estructura que quieran evitar fisuraciones, hay que respetar el análisis estructural, hay que respetar los efectos de la rigidez que se presentan en los apoyos, ¿no? ¿Dónde podemos economizar? En construcciones destinadas a viviendas, en construcciones destinadas a oficinas posiblemente, donde no es necesario, digamos, llegar al 100% con los momentos negativos, ¿no? De este entrepiso, 1940. Sí, de este entrepiso, entonces lo que podemos anticipar es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a determinar que este entrepiso va a estar conformado con viguetas prefabricadas, ¿no? Pretensadas, va a tener una separación de eje a eje de 50 centímetros con su correspondiente complemento. La altura total va a ser 20 centímetros y el espesor de la carpeta de compresión va a ser 5 centímetros. Vamos a colocar aceros diámetro 8 en el sentido de los nervios, sobre cada nervio uno, y en el intermedio otro acero. Y transversalmente sí podemos usar diámetro 6, transversalmente. O sea, por ejemplo, acá yo les estoy mostrando un detalle un poco diferente a lo que dice Pretensa, pero no lo estoy haciendo porque a mí me gusta por gustar, sino por la experiencia mismo que voy a recabar del tipo de construcción de estos entrepisos. Este diámetro 8 que está aquí lo pueden cambiar a diámetro 6 también, pero eso en viviendas pequeñas, en edificios para residencias familiares. Ahí sí, tal vez cierto ambiente protegido también, pero el gran problema de este diámetro 6 es que se pasa, esto se dobla al vaciar hacia abajo y está chocando esto con el plastoforme. ¿Es correcto eso? No, es correcto. Este acero tiene que estar al medio de la carpeta de compresión. Entonces tienen que garantizar eso, ¿no? Normalmente el diámetro 6 no permite hacer eso. Bien, entonces en este entrepiso estamos tomando el peso propio autogenerado, aunque, ¿cómo les puedo decir? Puede que la vigueta tensada tenga un peso un poquito diferente al del hormigón armado como tal, no sea siempre exactamente igual, ¿no? Si están viendo, dice 17,5 kilos por cada metro, dice, ¿no? Eso, si lo convierten por metro cuadrado, lo tratan de integrar al hormigón que han vaciado, etcétera, les va a salir unos pesos medio raros, ¿no? En eso también algunas empresas como Pretensa les dan el dato por metro cuadrado, incluyendo todo, ¿no? Incluyendo la carpeta de compresión, el peso de la vigueta, etcétera, ¿no? Nosotros también podemos, pero sin embargo, podemos autogenerar, ¿no? Ese peso propio. Peso del piso, peso del cielo, peso tabiquería, etcétera. La sobrecarga
va a ser 300 kilos por metro cuadrado. Es el mismo entrepiso que hemos usado en el ejemplo de la losa nervada en realidad, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, por ejemplo, calcular el momento en el volado, estáticamente. Entonces nos ponemos, aquí está al eje, ¿no? En realidad, siempre en la cara del apoyo. Bueno, pero aquí está calculado al eje del empotrado, ¿no? Y ahí están las cargas que provienen, digamos, del peso del entrepiso y también la carga puntual que proviene de la viga transversal, aunque es viga plana, pero es la viga transversal y esta carga puntual incorpora también la carga del muro de cierre en ese borde, ¿no? Porque hay un muro que se va a colocar en el borde, en cualquier construcción, ¿verdad? Ese peso más estamos tomando en cuenta. Y con todo eso, el momento es, por ejemplo, ahí, punto 94. En la carga del apoyo debe ser 0,87, ¿no? Entonces, con eso calculamos la armadura negativa y eso tenemos que colocar en la obra, en el detalle de la vigueta, ¿no? Después tenemos que calcular el momento de fisuración de esta sección T, que aquí está un poco... aquí está perdido la vigueta en realidad, ¿no? Lo estamos inyectando, en otras palabras, esa sección para que podamos hacer los cálculos, ¿no? Ahora aquí, en este momento de fisuración, estamos suponiendo que todo el hormigón es de 210. En realidad, tendríamos que calcular el momento de fisuración de una sección que tiene dos tipos de resistencia, ¿no? A ver, está pasando ahí. ¿Qué es lo que realmente calculamos en una losa nervada? ¿Qué debemos calcular? Repito, debemos calcular el acero negativo en el voladizo, ¿no? Ya los momentos nos va a dar el análisis estructural, ¿no? que hemos hecho, ¿ve? Después, tenemos que olvidarnos de los positivos porque eso va a resistir la vigueta. Entonces, eso ya no calculamos. Tenemos que calcular los momentos negativos de continuidad entre vanos, como aquí estamos viendo, ¿no? Aquí hay menos, aquí es menos la continuidad, aquí es más importante. Y ese momento de continuidad lo vamos a calcular en función del momento de fisuración si es entrepiso protegido. Y si es terraza, ese acero de continuidad lo vamos a calcular respetando los valores hiperestáticos o que sacamos del análisis hiperestático de la viga continua, ¿no? Ahora, en tema corte, si nos falla el corte, si la sección no es suficiente para resistir el corte, entonces tenemos que incorporar una zona maciza. Es decir, que los nervios, las viguetas, van a entrar hasta cierta parte de la viga. Y los complementos
no vamos a poner en la cara de la viga, sino un poco más adentro, generando lo que estamos llamando acá la zona maciza. Entonces, en un entrepiso con viguetas prefabricadas, es recomendable dejar siempre una pequeña zona maciza, 10, 15 centímetros, si es que es, por decirles, un entrepiso para viviendas, pero si es un entrepiso con mayores cargas, bueno, entonces hay que aumentar esta zona maciza. Por ejemplo, aquí estoy mostrando una zona maciza con 40 centímetros a cada lado. Entonces, esta zona maciza es importante porque ayuda a resolver problemas de corte que se genera en los nervios y le dan mayor rigidez a la viga de apoyo, porque la inercia con la que van a trabajar en el análisis estructural de esta viga de apoyo va a tomarse en cuenta la inercia que se obtiene con las alas más de la zona maciza, o sea, como estamos viendo acá, de la sección T. Entonces, esta inercia es, en muchos casos, más del doble de lo que es la inercia de una sección rectangular. Entonces, los cálculos a realizar en una losa nervada con viguetas prefabricadas se reducen, ¿no? Voladizos, hacerlo de continuidad de un vano a otro vano, hacerlo de continuidad de un vano a un vacío, también porque hay escalera aquí. Después tenemos acero de continuidad, si es hiperestático, si es en terrazas, etc. Y verificar el corte. Si nos falla el corte, usamos zona maciza, ¿no? ¿Cuáles son los temas a investigar? Digamos, ¿no? Que no he visto todavía un resultado analítico, ¿no? Por ejemplo, del momento de fisuración. Aquí yo estoy calculando acá este momento de fisuración con el hormigón 210, con el hormigón de la carpeta de compresión y lo que va a quedar un poquito en el alma. Pero el hormigón la parte inferior de la parte de la vigueta, que está aquí, digamos, aquí está la vigueta, ahí con línea medio suave estoy dibujando, ahí está la vigueta. Ese hormigón de la vigueta tiene un efectivo de 350 y este otro hormigón tiene 210. Entonces, en realidad, deberíamos calcular el momento de fisuración de una sección compuesta de materiales que tienen diferentes resistencias. Este módulo de rotura debería calcularse en base a eso. Normalmente no lo hacemos ese momento de fisuración, lo calculamos en función del hormigón vaciado en sitio, como empieza también, ¿no? De trecho en trecho, los nervios, o sea, las viguetas están ingresando hasta aquí. Entre vigueta y vigueta hay un hormigón con resistencia 210. Llega la vigueta y el hormigón es 250. Pasa la vigueta, otra vez hormigón 210. En realidad, a lo largo de esta zona maciza aparecen dos hormigones, ¿no? De 210, 350, 210, 350. Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Muchos dicen, ¿para qué digamos, complicarse con eso? Simplemente tomaremos la resistencia del hormigón que estamos vaciando en sitio. Y ahí terminó, ¿no? Nuestra función de verificar, calcular, porque está al lado de la seguridad. ¿Listo? Sin embargo, viendo en el fondo, hay ese problema, ¿no? Hay ese detalle, ¿no? Tenemos fenómenos que estamos simplificando en el cálculo, ¿no? Eso por practicidad, eso porque bueno, para dar más seguridad, etc. Habrá que investigar y hacer ensayos también, ¿no? En realidad, para el momento de fisuración sí se han hecho ensayos. Las mismas empresas han sacado ensayos. Para esto, para corte, no he visto ensayos. Para corte ni para temas de adherencia no he visto ensayos. Pero para el momento de fisuración, sí. Para flexión también
nosotros mismos en la carrera hemos hecho algunos ensayos años anteriores, ¿no? Bueno, aquí terminamos esta clase. Vamos a continuar en la próxima. Recuerden del examen, es que es el día sábado a las 10 de la mañana, ¿no? En la próxima clase terminamos viguetas prefabricadas y ya nos centramos a otro tema que es losa nervada bidireccional. Este es un poquito más complejo ya, pero vamos a tocar ese tema, aunque sea en la parte introductoria, ¿no? Las losas reticulares, ¿no? Nervadas bidireccionales. Y losas planas, ¿no? Ahí se presentan otros tipos de fenómenos un poco más complicados, ¿no? En las losas planas al menos. Bien, jóvenes, aquí terminamos nuestra clase. Les agradezco su atención. Nos despedimos. 28 participantes, están pocos, ¿no? Hasta el día. Gracias, Álvaro. Gracias a todos. Gracias. Hasta el sábado. Algunas recomendaciones a algunos que ustedes les conozco y que están pataleando. Por ejemplo, a Álvaro, ya pues tiene que se me eche a probar, ¿no? O sea, ya voy a tener que ir a sacarle de su casa, o sea, para que vaya a los exámenes. Y Johnny Franco, hasta el jueves. Gracias. Gracias, jóvenes. Ya. Uno.